Hola, ministro, buenas tardes para usted en Shanghái. Muy buenos días, Néstor. Buenas noches desde Shanghái, a punto ya de tomar el vuelo de regreso a Colombia. ¿Está metido en el avión en este momento? Sí, señor. Aquí esperando atender su llamada para... Vale. Ya vamos a despegar. Ministro, estoy un poquito sorprendido porque usted ha presentado hoy este texto, 4 páginas, en 11 artículos, que es la ley que convoca a una asamblea constituyente. La resume en 2 palabras, una asamblea que tendría 71 constituyentes, que sesionaría durante 3 meses sin límites de temario, que le da facultades extraordinarias durante 6 meses al presidente de la República. Quiero preguntarle, ministro, ¿esto qué es? ¿Es un globo? ¿Están intentando en serio reformar la Constitución del 91 que habían jurado defender ustedes? Néstor, mire, este es un borrador de proyecto de ley que como ministro yo pongo a consideración de los sectores sociales, porque la idea es que el proyecto de ley sea de iniciativa popular, de iniciativa ciudadana. Esto implica entonces que lo ideal es que los sectores sociales nombren un comité promotor, un vocero del Comité de Reforma a la Constitución, y a partir de ahí se recojan firmas. Se requieren más o menos 3 millones de firmas ciudadanas, y de lo que se trata es de poner este proyecto de ley, este borrador, para que los sectores sociales lo discutan, si están de acuerdo con él, lo presenten y se constituyan en un comité promotor. Y sí, la idea es reformar la Constitución de 1991, pero una reforma que tendría límites, desde luego, como lo dice el proyecto, y los límites que se imponen es que no puede haber retrocesos en materia de derechos sociales ni en materia de derechos fundamentales, y esa es la propuesta que se le presenta al país para que los sectores sociales decidan. Ministro, mientras despega su vuelo, le quiero hacer un par de preguntas. Muchas gracias por atendernos. ¿No le parece que es un contrasentido, y usted es un muy prestigioso abogado, decir que esto es una iniciativa ciudadana si usted, ministro de Justicia, fue el que la redactó? Pero es que Néstor, es que este es un borrador que se presenta a consideración de los sectores sociales, para que sirva de elemento de trabajo, para que sirva de punto de apoyo. Ya los sectores sociales decidirán si están de acuerdo con esta versión, con este borrador, y serán los sectores sociales los que decidan. El hecho de que usted y yo estamos teniendo esta conversación, esta entrevista, quiere decir, es una iniciativa del gobierno, no es ciudadana. Pero es que ponemos a consideración de los ciudadanos, Néstor, que es una iniciativa que ya había lanzado el presidente de la República en Ibagué. En Ibagué el presidente lanzó la iniciativa. Es cierto, el presidente había lanzado la iniciativa en Ibagué. Ministro, me lo deja ver, sé que la comunicación es terrible porque está en Shanghái. Debe estar carreteando y ahí se va la señal en algún punto de la pista. Ministro, ¿me escucha? Bueno, es el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentando la curiosa iniciativa Quedaron ciudadana. Muchas preguntas, Néstor, porque, claro, esto es una iniciativa gubernamental que debería ser refrendada por 3 millones de firmas, pero quedan preguntas. Por ejemplo, si no se lograran las 3 millones de firmas, ¿el gobierno presentaría el proyecto de manera autónoma? Y queda la pregunta alrededor del tema de tiempos, porque arrancan a recoger firmas ahora, Ricardo. Tienen que someterla después de recoger las firmas. Tiene que revisarlas el CNE, ¿cierto? ¿O no? Claro, tiene que hacer. ¿Alguien tiene que revisar eso? El trámite electoral. Después va al Congreso. Con iniciativa ciudadana. Tiene un examen previo de la Corte Constitucional. Es decir, estamos hablando, esto se va a demorar. Eso da más de 2 años, Néstor. Sí, esto no va a pasar en este gobierno. Y esto tendría que, claro, tener el acompañamiento de quien sea elegido como presidente de la República en las presidenciales. Y por eso es importante, Néstor, porque la gente escucha constituyente y piensa inmediatamente en reelección. Tener claro que esta curiosísima iniciativa ciudadana presentada por un ministro, esta no tendrá ninguna posibilidad de afectar las elecciones del 2026, ni permitirá, ni es posible por tiempos, ni por constitución, que habilite la reelección del presidente Gustavo Petro. ¿Usted también la ve, Luis Ernesto, medio embolatada? Sí.
Es que los tiempos que establece la Constitución para un procedimiento de esta naturaleza son larguísimos. Y no solo las contrapesos ciudadanos, porque cada vez esto tiene que ir a las urnas, sino que realmente por el control constitucional, por la recolección de firmas, por muchas razones, esto toma más de 2 años. Néstor, esto se acaba de desinflar. Por fortuna. O sea, bastó que el ministro Montealegre nos hablara 20 segundos y esto se acaba de desinflar. Ya no es... Su teoría que se desinfló por las firmas. Néstor, mire, es que en las redes sociales la gente está en pánico diciendo, ¿cómo así que el gobierno va a convocar una constituyente? Primero, el gobierno no puede convocar una constituyente. Tiene que llevar esto al Congreso, recoger firmas y todo. Y aquí acaba de decir el ministro Montealegre, esto es apenas un borrador para que los sectores sociales miren si quieren recoger firmas, etcétera, etcétera. Incluso si empezara esto a andar su camino, el camino es tan difícil, tan largo y tan lleno de obstáculos que en la práctica es imposible. Primera aclaración, es cierto, es una iniciativa presentada por el gobierno, disfrazada que es una iniciativa ciudadana, dice el ministro de Justicia. En cualquier momento, Álvaro, si vuelvo a tener comunicación, si el vuelo del ministro no ha despegado, lo interrumpiré. Bueno, me disculpa. Claro, yo creo que Petro no está buscando una constituyente, o no le parece realista una constituyente en este momento. Lo que está buscando es una bandera política, y la constituyente es la representación de cambio. Para el petrismo es muy delicado llegar a elecciones sin una bandera de cambio, porque eso es lo que ha representado. Y esta es una bandera que dice, el cambio no se pudo en el Congreso, hay que voltear la mesa. Dice, este texto, Álvaro, dice que esto es producto del bloqueo. Que esto es producto del bloqueo. Claro, porque siempre esa ha sido la amenaza, la constituyente. Políticamente es muy importante y puede ser interesante, y le aseguro que termina montándose otra gente. Hay sectores de costados distintos que también quieren una constituyente para vengarse de la justicia, y otros... Bueno, eso fue lo que pasó. Pues hay muchas instituciones en Colombia que tienen problemas. En Chile, recuerde usted el ejemplo de Chile. Boric, muy parecido al presidente Petro en Colombia en algunas cosas, sacó una constituyente y fue derrotado a través de una asamblea constituyente, él que representaba en Chile un gobierno de izquierda. Yo sí creo que más que una bandera política es un distractor político, porque la situación está muy crítica en la relación bilateral con Estados Unidos, la situación de orden público cada día se deteriora, los resultados en las reformas sociales que propuso el gobierno al principio no se dan, está todo estancado políticamente, entonces pretenden rebarajar con esta propuesta que también es trasnochada, Néstor, porque también esto lo habían propuesto antes, pero además recuerde que en la última entrevista que le hicimos aquí al señor ministro, al doctor Montealegre, a propósito de su confrontación con Armando Benedetti, dijo, vamos con constituyente y voten por mí. Yo quiero ser su constituyente. Seguramente. La constituyente tendría 2 preguntas, Héctor. Se las hago a usted y a los oyentes. Primera pregunta. Sí. ¿Está de acuerdo con convocar a una asamblea constituyente? No, señor. Segunda pregunta. ¿Está de acuerdo? Esta es la peor. ¿Está de acuerdo con que la asamblea constituyente reforme la totalidad de la constitución política de Colombia? No, por supuesto que toda, no. Es que toda, el presidente Pero Pedro, además es que no lo dejan como opcional en esto, sino que prácticamente sería mandatorio cambiar toda la Constitución. El presidente Petro, que había dicho que no, que se había comprometido a que no, que había dicho la curiosa mentira de que era una constituyente no para cambiar la Constitución, ahora de frente dice para cambiar la Constitución, pero Néstor, toda la Constitución de Colombia. Este es un globo que se va a desinflar muy rápido por una sola razón. Porque muy rápidamente el gobierno se va a dar cuenta que es un globo impopular. La verdad es que el gobierno ha venido tirando globos a ver cuál le sirve en términos de apoyo ciudadano y no ha encontrado. Ahora tira y este es un globo muy impopular porque la Constitución colombiana es una Constitución muy popular, Néstor. Hay es incluso sorprendente el grado de legitimidad que tiene la Constitución, la manera como la invocan todos los sectores políticos, las organizaciones sociales. Usted prácticamente no encuentra una protesta, un reclamo, alguna cosa que quien lo esté haciendo no invoque la Constitución. Todo el mundo dice es que el artículo no sé qué de la Constitución me da tal derecho y yo vengo a reclamarlo y el artículo tal. Todo el mundo actúa así en Colombia,
que es sorprendente, eso no pasa en otros países del mundo. Entonces me parece que escogió un mal distractor. Además de distractor, es malo. Me dice un oyente acucioso que, Néstor, apelando a que el doctor Montealegre está en Shanghái, este es un cuento chino. Voy a contar, es muy buena definición. No. Voy a contarles una reflexión personal que hago. Aurelio, yo quisiera llamar en este momento a preguntarle qué idea tiene de esta propuesta del gobierno de una constituyente a un señor que se llama Antonio Navarro Wolf, que fue presidente y uno de los padres de la Constitución. Él fue presidente al lado, si usted lo recuerda, de Álvaro Gómez Hurtado, que ya murió, y de Horacio Serpa. Pero Antonio Navarro está muy mal de salud. Entonces, quisiera saber, estoy pensando en voz alta, ¿qué piensa Navarro de que Petro, su copartidario, quiere tumbarle pero esa respuesta ya la ha contestado Navarro. Yo sé que a Navarro no le gusta la idea. Hace unos meses dijo expresamente que a él no le gustaba la constituyente. Así que él ya dio la respuesta y sigue siendo... Pero mire, eso me permite hacer este comentario, Néstor, que yo creo que es importante. Es que esto incluso aleja a sus aliados políticos, a los aliados del presidente Petro. No logra aumentar su apoyo ciudadano, pero Néstor, divide a sus aliados. Pregúntele a un aliado de Petro, Néstor, que le queda más fácil hacerlo porque lastimosamente el doctor Navarro no está disponible. Pero pregúntele a Roy Barreras, a ver qué le contesta. Néstor, Roy contestará yo sí me voy a atrever. Él primero hace el cálculo, ¿cuántos votos saco? ¿Con quién me alío? ¿Qué me conviene? Roy no va a pelear hoy con el presidente Petro. Y al final dirá... De aquí a las elecciones no va a pelear con el presidente. Hay que tener Petro en consideración, y Roy lo es, los políticos dirán, dependiendo de sus intereses políticos, quién va a pensar aquí. Pero por el contrario, yo creo que han cambiado, Ricardo. Políticos han cambiado postura de estar en contra de la constituyente a estar ahora a favor de una constituyente, se los decíamos temprano. Iván Cepeda había dicho que no y anoche dijo que sí. Sí, comenzarán pero yo me voy a cambiar aventurar la conveniencia. Me voy a aventurar a resumir en una frase esta propuesta de Petro y del petrismo. Se llama Petro, presidente 2030-2034. Eso es en últimas, esa es la bandera. Es que Petro tiene un lío muy grande y es que no tiene candidato con el cual ganar. Entonces, lo que Petro va a hacer es decir, yo debo volver 2030-2034, entonces elijamos el presidente y el Congreso, porque también el Congreso cuenta, que me va a permitir a mí reelegirme para volver en el 2030-2034. Eso es realmente, en últimas, el mensaje politiquero que Petro quiere montar. Y eso lo adorna con la persecución de Trump, y con el bloqueo, y con todas las cosas con que va. Acuérdese que Montealegre ya ha dicho sobre eso. Claro, si se le abre la puerta a que Petro vuelva, también se le abre la puerta a que Uribe vuelva, y a que Santos vuelva, y a que Duque vuelva. Es decir, sería una apertura de puertas no solo para un expresidente, para todos los expresidentes de Colombia. Campaña. Y sería muy mala noticia, quiero decirle. Señor. Esto solo es campaña, y de hecho es una mala campaña, porque en distintos sondeos los colombianos no están en eso. Los colombianos ya han respondido si les interesa una constituyente y la enorme mayoría dice que no. Pero para que los oyentes tengan muy claro los tiempos de una constituyente, son 3 meses recogiendo las firmas, 6 meses en el trámite en el Congreso para la ley que convoca, 4 meses adicionales del... Esos 9 meses quiere decir, estaríamos en agosto del año entrante, se acabó el gobierno Petro, ¿no? Claro, después 4 meses del control de la Corte Constitucional. Súmele a eso 6 meses para que haya un referendo ciudadano. Los ciudadanos tienen que votar. Y después, si los ciudadanos dicen que sí, iría a la elección de los constituyentes, que puede demorar 3, 4 meses. Se instala la constituyente y empieza a deliberar. Y en el máximo en 6 meses tendrían una nueva constitución. Es decir, esto dura 2 años y medio, 2 años, por rápido que sean. Sí, pero súmele a eso además un Congreso en contra. Es que no tienen mayorías. Nos están metiendo en una aventura muy no tiene fuerte. Mayorías en el Senado. No tiene mayorías. No tendría mayorías. No creo que eso surta efecto ni pase el trámite. La frase, ¿alguien se acuerda de la frase de Álvaro Gómez Hurtado sobre la constituyente, sobre las constituyentes? No. Decía Álvaro Gómez Hurtado. No me acuerdo de una que era... ¿La de las morcillas? No. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, sí, la de las morcillas era una. Sí. Claro, iba a recordar otra que era el plan
que era el plan para asaltar una joyería, que fue cuando se hizo público el plan, pues la propuesta de cómo se convocaría la constituyente, que terminó siendo la constituyente del 91, y Álvaro Gómez dijo que parecía el plan para asaltar una joyería, porque claro que tenía vericuetos jurídicos, y entonces, bueno, si hacemos esto, de pronto la logramos. Pero claro, después dijo lo que usted va a señalar, que es que se parecen las morcillas, que pues termina siendo una cosa que no sé, que es mejor no contar cómo se hacen, digamos. Sí, decía de las encuestas, decía de la constituyente, que son como las morcillas, que son muy buenas, pero es mejor no saber cómo se hacen. 7:38 en Mañanas Blue.